La secretaria de Justicia y Fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, mencionó a México entre los países que son considerados como enemigos extranjeros de Estados Unidos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que está desinformada. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el cual está siendo investigado por corrupción en su país, y pide que se detenga la cacería de brujas. Netanyahu es acusado de delito de cohecho, de fraude y de abuso de confianza. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, aseguró que su país aplastó a Israel y propinó una dura bofetada a Estados Unidos, mientras que alegó que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares no lograron nada significativo. Rodeada por serpientes o caimanes, ubicada en una zona pantanosa en medio del humedal de los Everglades, Florida ha iniciado la construcción del centro de detención apodado el Alcatraz de los Caimanes. En él se espera poder recluir a cientos de inmigrantes indocumentados. Una nueva polémica entre Estados Unidos y México. La secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi aseguró que la administración de Donald Trump no se dejará amedrentar por actores extranjeros, incluyendo agentes provenientes de Irán, Rusia, China y México. Durante una sesión en Capitol Hill el 25 de junio, la funcionaria estadounidense fue cuestionada sobre temas de seguridad. Específicamente, se le pidió un posicionamiento sobre la situación en Irán. Donald Trump lo ha dicho fuerte y claro: no seremos intimidados y mantendremos a Estados Unidos seguro gracias al liderazgo del presidente Trump, no solo de Irán, sino también de Rusia, de China y de México, de cualquier adversario extranjero, ya sea que intenten matarnos físicamente o con una sobredosis de drogas a nuestros hijos. Haremos todo lo que esté en nuestro poder, gracias a su liderazgo, para mantener a Estados Unidos a salvo. Otra de las preguntas hacia la fiscal fue si México está ayudando con el problema de las drogas, a lo que Bondi respondió con una evasiva: sería mejor tener esta conversación en un espacio clasificado. La declaración de Bondi fue una respuesta a la pregunta del senador republicano Lindsey Graham acerca de que si el gobierno del presidente Donald Trump sería amenazado por el régimen de Irán tras los ataques de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán. La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió a Pam Bondi y aseguró que la fiscal de Estados Unidos no está muy informada tras incluir a México en la lista de enemigos de Estados Unidos junto con Irán debido al tráfico de fentanilo. Sheinbaum agregó que se dará a conocer los comunicados de las actividades de cooperación que las secretarías de Defensa y Marina realizan en colaboración con los elementos de seguridad de Estados Unidos. Pues habrá gente que no quiera que haya buena relación, pero se van a quedar con las ganas, porque va a haber buena relación. Porque Estados Unidos está vinculado económicamente con México y México con Estados Unidos. Y además hay millones de familias de mexicanos en Estados Unidos y millones de familias de estadounidenses en México. Es decir, estamos vinculados económicamente, culturalmente, turismo y familias. Entonces, tenemos que buscar la buena relación, sin subordinación, sin subordinación. México va a tener siempre una relación con Estados Unidos. ¿Qué pedimos nosotros? Respeto, no subordinación, y trato como iguales. No solamente lo dice la Constitución, sino lo hacemos por convicción. Habrá quien no quiera que esa relación avance, pero nosotros estamos empeñados en que avance, siempre defendiendo a México, eso sí. Entonces, frente a todas las circunstancias, México tiene una integración económica con Estados Unidos muy importante, pero no solo es para beneficio de México, es para beneficio de los Estados Unidos.
Entonces, siempre vamos a defender a México, a poner las cosas como son, a hablar con la verdad siempre y buscar una relación sin subordinación. Rodeada por serpientes o caimanes, ubicada en una zona pantanosa en medio del humedal de los Everglades, Florida ha iniciado la construcción del centro de detención, apodado el Alcatraz de los Caimanes. En él se espera poder recluir a cientos de migrantes indocumentados, una medida que busca ayudar al programa de política migratoria del presidente Donald Trump. Impulsado por el fiscal general del estado sureño James Utmeyer, este centro de detención es construido en un aeródromo abandonado en el corazón de la joya natural de Florida. La construcción del nuevo centro de detención, cuyas obras comenzaron esta semana, supone una readaptación del aeropuerto de entrenamiento y transición Dade Collier, ubicado a unos 70 kilómetros del centro de Miami, en medio de los Everglades, un humedal subtropical de gran importancia ecológica que alberga un parque nacional con el mismo nombre, declarado por la UNESCO como Reserva Internacional de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad. La decisión de convertirla en un centro de detención fue tomada por las autoridades del estado de Florida en virtud de una orden ejecutiva emitida en 2023 por el gobernador Ron DeSantis, invocando poderes de emergencia para contener el flujo de migrantes indocumentados. El nuevo centro, que según el fiscal Utmeyer tendrá una capacidad para recibir a más de 1,000 detenidos y comenzará operaciones en el mes de julio, se está convirtiendo rápidamente en uno de los símbolos más controvertidos de la ofensiva migratoria del gobierno de Trump. Entre las muchas controversias que invoca este potencial centro de detención temporal está que el Alcatraz de los Caimanes estará rodeada de caimanes y serpientes en el ecosistema colindante. Esta zona de 30 millas cuadradas está completamente rodeada por los Everglades y presenta una oportunidad eficaz y de bajo coste para construir un centro de detención temporal, porque no hace falta invertir tanto en el perímetro. La gente sale, no hay mucho esperándole, aparte de caimanes y pitones. Ningún lugar a donde ir, ningún lugar donde esconderse. Alcatraz de los Caimanes, estamos listos, aseguró Utmeyer. El proyecto también suscita controversia por su impacto medioambiental en los Everglades, un ecosistema donde conviven más de 2,000 especies de animales y plantas, que es escenario de un largo y costoso programa de rehabilitación. La ONG Amigos de los Everglades ha criticado la decisión en una carta enviada a DeSantis, en la que aseguró que la construcción del centro supone un riesgo inaceptable e innecesario para los humedales del lugar. El gobierno de Estados Unidos acusó el miércoles a las instituciones financieras mexicanas CeiBanco, Intercam y Vector de lavado de dinero para cárteles de la droga y les prohibió algunas transferencias de fondos. La Red de Control de Delitos Financieros, FinCEN, concluyó que las 3 instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, según explicó el Departamento del Tesoro en un comunicado. CeiBanco e Intercam son 2 bancos comerciales con más de 7,000 millones de dólares y 4,000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, mientras que Vector es una firma de corretaje que gestiona casi 11,000 millones de dólares. Washington los acusa de haber desempeñado un papel vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y a la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos necesarios para producir fentanilo. Según el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, las medidas impedirán que hagan negocios con Estados Unidos y explicó que, por ejemplo, en 2023, un empleado de CeiBanco facilitó la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo, y a finales de 2022, ejecutivos de Intercam se reunieron directamente con presuntos miembros de la misma organización delictiva para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China. Además, de 2013 a 2021, un presunto miembro del cártel de Sinaloa empleó diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares a través de Vector. Estos señalamientos prohíben a las 3 instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos.
Pero una funcionaria del Tesoro, que pidió mantener el anonimato, explicó que no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros, es decir, que las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades a todos los estadounidenses. Detengan la cacería de brujas contra el héroe de Israel. Con esas palabras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió en defensa del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, el cual está siendo investigado por corrupción en su país. Me impactó saber que el Estado de Israel, que acaba de vivir uno de sus momentos más memorables, liderado firmemente por Netanyahu, continúa su ridícula cacería de brujas contra su primer ministro de la Gran Guerra. Bibi y yo acabamos de pasar un infierno juntos, luchando contra Irán, un enemigo de Israel muy duro. Bibi Netanyahu fue un guerrero, como quizás ningún otro guerrero en la historia de Israel, y el resultado fue algo que nadie creía posible. El juicio de Bibi Netanyahu debería ser cancelado de inmediato, o se debería conceder un indulto a un gran héroe que tanto ha hecho por el Estado. Fueron los Estados Unidos de América quienes salvaron a Israel, y ahora serán los Estados Unidos de América quienes salven a Bibi Netanyahu. Esta parlamentación de la justicia no se puede permitir. El juicio al que se refiere Trump en su red social Truth Social se remonta a 2020. Netanyahu es el primer jefe de gobierno en la historia de Israel que es procesado estando en activo y está acusado de delito de cohecho, de fraude y de abuso de confianza. El político ha negado todos los señalamientos, aunque los procesos no han terminado. A Netanyahu le acusan de haber cometido fraude, soborno y abuso de confianza en los llamados casos 1000, 2000 y 4000. El caso 1000 se refiere a un supuesto intercambio de favores políticos a cambio de regalos. De acuerdo a medios locales, el productor de cine israelí Arnon Milchan habría sido uno de los beneficiarios de que Netanyahu haya dado el visto bueno a una ley fiscal que aseguraba la disminución de los impuestos a los ciudadanos que regresaran del extranjero. El caso 2000 tiene que ver con un supuesto pacto al que habría llegado con Arnon Moses, editor del diario Yediot Aharonot, para recibir una cobertura positiva de su gobierno a cambio de dificultar las actividades de un medio rival, mientras que el caso 4000 se remonta al 2012 y 2017, cuando el líder político habría hecho favores a la compañía más grande de telefonía israelí, Bezek, a cambio de impartir una imagen favorable sobre su gobierno. Desde el inicio del juicio, Netanyahu acusa que el proceso judicial en su contra se trata de una persecución política por parte de sus opositores de izquierda, que tendrían la intención de sacarlo del poder. En su primera aparición tras el anuncio del fin de la Guerra de los 12 días, el líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, aseguró que Irán aplastó a Israel y le propinó una dura bofetada a Estados Unidos, mientras que alegó que los ataques estadounidenses a sus instalaciones nucleares no lograron nada significativo. Quienes exageraron el asunto en ese caso intentaron minimizar los ataques iraníes contra las bases estadounidenses en Qatar y fingir que nada había ocurrido, cuando en realidad ocurrió un evento muy importante. Estados Unidos pide a Irán que se rinda. Eso es un gran insulto de los estadounidenses hacia la nación iraní, y algo así nunca ocurrirá. Nunca ocurrirá. En su mensaje, el Ayatollah no se refirió al alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump y que entró en vigor el martes por la mañana, ni tampoco sobre las negociaciones que, según Washington, se van a retomar en la próxima semana. Pero enfatizó que Estados Unidos no pudo hacer nada significativo contra Irán ni contra sus instalaciones, y el presidente estadounidense exageró lo sucedido de una manera inusual. El presidente de los Estados Unidos exageró los acontecimientos de una forma inusual, y resultó que necesitaba esta exageración. Cualquiera que haya escuchado estas palabras ha comprendido que hay otra verdad detrás. No habían actuado y no habían logrado su objetivo previsto. Así, Khamenei ha afirmado que extiende una segunda felicitación por la victoria del querido Irán frente al régimen estadounidense. El conflicto estalló el pasado 13 de junio, cuando Israel lanzó una ofensiva militar contra el país centroasiático, que respondió
respondió disparando misiles y drones, a la que se sumó el domingo Estados Unidos con una serie de bombardeos contra 3 instalaciones nucleares de Irán, que respondió lanzando un ataque con misiles contra una base estadounidense en Qatar, para la que dio aviso previo a Washington y que se saldó sin víctimas. Finalmente, las partes alcanzaron un alto al fuego a primera hora del martes. El director de la CIA, John Ratcliffe, declaró el miércoles que la agencia obtuvo un conjunto de pruebas creíbles que indican que el programa nuclear de Irán ha sido gravemente dañado por los recientes ataques, subrayando que la comunidad de inteligencia sigue evaluando el impacto de los ataques de Estados Unidos en 3 sitios nucleares iraníes el sábado. Sin dar detalles, Ratcliffe dijo que la evidencia de la CIA incluye nueva inteligencia de una fuente, método históricamente confiable, que indican que varias instalaciones nucleares clave de Irán fueron destruidas y tendrían que ser reconstruidas durante años. La declaración se produjo un día después de que un análisis inicial de la Agencia de Inteligencia de Defensa sugiriera que los ataques de Estados Unidos del sábado no destruyeron algunos componentes clave del programa nuclear iraní y probablemente solo retrasaron las ambiciones nucleares de Teherán por unos meses, según reportaron CNN y otros medios, que ponían en duda las afirmaciones del presidente Donald Trump. La Casa Blanca rechazó esa evaluación, que ponían en duda las afirmaciones del presidente Donald Trump de que los ataques aniquilaron la capacidad de Irán para producir un arma, calificándola de equivocada. No es inusual que las agencias de inteligencia discrepen en la interpretación de los informes iniciales, aunque no está claro qué análisis adicional se está realizando más allá de los esfuerzos de la CIA y la DIA. Otras agencias, incluido el brazo del Pentágono responsable del análisis de imágenes satelitales, casi con certeza también están examinando de cerca el impacto de los ataques en el programa nuclear de Irán. La evaluación de daños de batalla de la DIA podría tardar días o incluso semanas en completarse, según varias fuentes familiarizadas con el proceso del Pentágono. El miércoles, Trump reconoció que las evaluaciones iniciales de inteligencia de Estados Unidos indicaban que el daño causado por los bombardeos estadounidenses podría ser limitado, pero luego añadió que el trabajo posterior mostró que fue aniquilado. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, insistió el jueves en que los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes fueron un éxito. Es su respuesta a las especulaciones de los medios estadounidenses tras un reporte de inteligencia que indicaba que los ataques solo retrasaron meses el programa nuclear iraní. Gracias a una acción militar decisiva, el presidente Trump creó las condiciones para poner fin a la guerra, diezmando, aniquilando, destruyendo la capacidad nuclear de Irán. El fin de semana, más de 125 aeronaves estadounidenses atacaron 2 instalaciones nucleares iraníes con bombas antibúnkeres GBU-57, mientras que un submarino con misiles de crucero Tomahawk atacó una tercera instalación. Los sitios atacados fueron Natanz, Isfahán y Fordo, una instalación subterránea difícil de penetrar. El presidente estadounidense Donald Trump ha calificado la operación como un éxito. Hegseth no afirmó definitivamente que el uranio enriquecido y las centrifugadoras, que eran el núcleo del controvertido programa nuclear iraní, hubieran sido devastadas, pero citó a funcionarios de inteligencia que afirmaron que las instalaciones nucleares fueron destruidas. El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, afirmó el jueves que las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio de Irán quedaron inutilizadas. La Defensa Civil de Gaza reportó la muerte de 56 personas a manos de las fuerzas israelíes. De los fallecidos, 6 murieron mientras esperaban ayuda en 2 lugares distintos. La distribución de alimentos que permitió Israel de manera limitada se ha visto empañada por escenas caóticas y noticias casi diarias de fuerzas israelíes disparando contra quienes esperan para recoger comida. Grupos de defensa de derechos humanos han alertado que más de 2 millones de habitantes de Gaza enfrentan condiciones cercanas a la hambruna. Ante la situación, el mandatario socialista español Pedro Sánchez urgió a la Unión Europea a suspender de inmediato el acuerdo de asociación del bloque con Israel. Pero sí quisiera, por ser breve, centrarme en uno, que es el informe que se elevó a los ministros y ministras de Asuntos Exteriores por parte del relator de Derechos Humanos sobre la situación catastrófica de genocidio que se está viviendo en Gaza.
El ejército israelí afirmó que sus tropas efectuaron disparos de advertencia para impedir que sospechosos se acercaran a ellos, cerca del corredor de Netzarim, en el centro de Gaza, donde los palestinos esperan recibir comida. Israel busca aniquilar al movimiento islamista palestino Hamas, que desencadenó la guerra tras su ataque en el sur de Israel en octubre de 2023, cuando 1.219 personas murieron y secuestraron a 251. De ellas, 49 siguen retenidas en Gaza, pero más de la mitad habrían muerto, según el ejército israelí. La respuesta militar de Israel en Gaza deja más de 56.000 fallecidos, según el Ministerio de Salud del territorio gobernado por Hamas. La ONU considera esos datos fiables. Tras más de un año y medio prófugo, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, la banda criminal más grande y antigua que opera en Ecuador, fue detenido por la policía ecuatoriana y fue internado en la cárcel de máxima seguridad La Roca. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, atribuyó el éxito de la operación de la implementación de las leyes de solidaridad de inteligencia promovidas por su gobierno y cuestionadas por sectores de la oposición. Noboa extendió su reconocimiento a los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que participaron en la operación, señalando que esta captura forma parte de una estrategia de recuperación del control estatal frente a las bandas criminales. La detención de Fito se produce meses después de su fuga del Centro de Privación de Libertad Regional Guayas, ocurrida el 7 de enero de 2024. Hecho que desencadenó una serie de ataques violentos y una declaratoria de conflicto armado interno por parte del Ejecutivo. El presidente también anunció que su gobierno ha cumplido con los requerimientos para solicitar la extradición de Fito a los Estados Unidos, país que lo requiere por cargos vinculados al narcotráfico internacional. Según Noboa, Ecuador se encuentra a la espera de la respuesta oficial de las autoridades estadounidenses. Un tribunal de Nueva York acusa a Fito por varios cargos, incluyendo narcotráfico y tráfico de armas. El líder de Los Choneros, condenado en 2011 a 34 años de cárcel por varios delitos como narcotráfico, asesinato y delincuencia organizada, fue capturado en un operativo militar desarrollado en su natal ciudad de Manta, en la costera provincia de Manabí, de donde esta organización criminal surgió en 1998 y se hizo fuerte. Según informó el medio digital Código Vidrio, la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se produjo a las 5 de la tarde del miércoles 25 de junio en el barrio La Tejedora, en la ciudad de Manta. El ranqueado narcotraficante se encontraba en un búnker subterráneo construido dentro de una casa. Un gran número de agentes inicialmente vigilaron y rodearon la casa de 3 pisos en el barrio Monterrey de Manta, en la costa ecuatoriana. Cuando asaltaron el edificio, encontraron una trampilla corrediza camuflada para parecer parte del suelo de piedra, desde que unas escaleras metálicas conducían al escondite subterráneo de Fito. El búnker estaba equipado con aire acondicionado, una cama, un ventilador y una nevera. La policía lo rastreó hasta lo que describieron como un búnker subterráneo debajo de una casa de lujo en la ciudad de Manta. La casa en sí contaba con un gimnasio con saco de boxeo y una sala de juegos donde se podía jugar al billar y al futbolín. Desde allí, Fito no mostró resistencia y fue llevado en un avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana hasta Guayaquil para ser rápidamente recluido en La Roca, donde se encuentran algunos de los delincuentes más peligrosos junto a otros reclusos notorios, como el ex vicepresidente correísta Jorge Glass. Las imágenes de su llegada a Guayaquil lo muestran vistiendo pantalones cortos, camiseta y chanclas mientras es conducido por agentes de seguridad armados hasta una camioneta estacionada antes de ser trasladado a la prisión de máxima seguridad. Ahora Fito deberá esperar en prisión a ser extraditado a Estados Unidos, donde el gobierno estadounidense lo acusó formalmente en abril de 7 cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de
cocaína, uso de armas de fuego y contrabando de armas de fuego desde Estados Unidos. Según la acusación, los choneros, en alianza con Mexicano Cártel de Sinaloa, controlaba rutas claves de tráfico de cocaína a través de Ecuador y operaban una red a gran escala responsable del envío y distribución de toneladas de cocaína desde Sudamérica a través de Centroamérica y México hasta Estados Unidos y otros lugares. El fiscal John Durman calificó a Fito como un líder despiadado y un traficante de drogas prolífico y subrayó que sus operaciones han causado daño tanto en Ecuador como en Estados Unidos, donde se concentraba la mayor parte del mercado del destino de la cocaína traficada por su organización. La extradición de Fito dependerá ahora del procedimiento judicial correspondiente, pero el gobierno de Ecuador ha señalado que ya ha cumplido con todos los requisitos formales para que este proceso avance. Mientras tanto, la recaptura del líder de los choneros es considerada por el Ejecutivo como un golpe simbólico y estratégico en el marco del conflicto armado interno declarado en enero del año pasado y podría fortalecer el discurso gubernamental sobre la eficacia de sus políticas de seguridad. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky firmó el miércoles un acuerdo con el Consejo de Europa para crear un tribunal especial destinado a procesar y juzgar a los responsables del crimen de agresión contra Ucrania. El ucraniano afirmó antes que espera haber juzgado al presidente ruso Vladimir Putin. Es la primera vez que un tribunal especial se crea bajo el patrocinio del Consejo de Europa, que vigila los derechos humanos en el continente y al que pertenece Ucrania. Today's agreement to create the tribunal is just the beginning, and now we must... El acuerdo de hoy para crear el tribunal es solo el comienzo y ahora debemos tomar medidas reales para que funcione. Se necesitará una fuerte cooperación política y legal para asegurarse de que cada criminal de guerra ruso enfrente la justicia, incluido Putin. Including Putin. Antes, Zelensky se reunió con el presidente Donald Trump y conversaron sobre una tregua en Ucrania y la posible compra de sistemas de defensa antiaérea estadounidenses. Necesitamos una conexión fuerte con él, necesitamos Europa, creo que necesitamos unidad entre Europa y los Estados Unidos y prevaleceremos. Un tribunal especial busca juzgar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos en el marco de un conflicto específico, como se hizo para los crímenes en las exrepúblicas yugoslavas o para el genocidio de los Tutsis en Ruanda en 1994. Rusia fue expulsada del Consejo tras lanzar su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Hugo Carvajal, otrora uno de los hombres más poderosos de Venezuela, se declaró culpable el miércoles de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo ante un tribunal federal de Estados Unidos. Conocido como El Pollo, fue el jefe de la Dirección de Inteligencia Militar entre 2004 y 2011 bajo el mandato de Hugo Chávez y entre 2013 y 2014 durante el gobierno de Nicolás Maduro. Según un comunicado del Departamento de Justicia, Carvajal se declaró culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, de participar en narcoterrorismo en beneficio de la guerrilla FARC y de delitos relacionados con armas. El director en funciones de la Administración de Control de Drogas aseguró que el acusado probablemente pasará el resto de su vida en una prisión federal. El comunicado detalla que Carvajal, extraditado a Estados Unidos en 2023 desde España, participó en actos violentos, incluidos secuestros y asesinatos, para facilitar el tráfico de cocaína. El periódico Miami Herald reportó que el exfuncionario se declaró culpable en el marco de un acuerdo que deja abierta la posibilidad de que coopere con las fuerzas de seguridad a cambio de una sentencia reducida. Citando fuentes conocedoras del caso, el diario agregó que Carvajal se ofreció a proporcionar a las autoridades estadounidenses documentos y testimonios que implican al actual presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios venezolanos en una serie de actividades ilegales, desde el tráfico de drogas y el fraude electoral hasta operaciones de espionaje y el armamento de bandas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el miércoles que su gobierno demandará a SpaceX, el proyecto espacial del multimillonario Elon Musk, debido a la contaminación que sus lanzamientos de cohetes provocan en territorio mexicano. Starbase, el principal centro de operaciones de SpaceX, se encuentra en el sur de Texas, en Estados Unidos, muy cerca del fronterizo estado mexicano de Tamaulipas, en el noreste de México, donde ambientalistas locales denuncian contaminación de fuentes de agua, así como restos de cohetes que ensucian la zona.
Grupos de activistas, tanto mexicanos como estadounidenses, aseguran además que la actividad del proyecto espacial pone en peligro a las tortugas marinas y a las aves playeras que habitan en esta área. Sí, lo estamos revisando, no solamente para hacer una revisión y punto, sino todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de los cohetes, que está muy cerca de nuestra frontera, los impactos que tiene en la zona, y dentro del marco de las leyes internacionales, pues hacer las demandas necesarias que tengan que hacerse. El anuncio tiene lugar una semana después de que un cohete Starship de SpaceX explotó durante una prueba terrestre de rutina. La explosión provocó una imponente bola de fuego e incendios en el sitio de pruebas, según reportes de la propia empresa. Sheinbaum aseguró que la decisión de demandar no tiene que ver particularmente con esa explosión, sino con los impactos en seguridad y ambientales que representa el lanzamiento de los cohetes para Tamaulipas. Medios mexicanos han publicado imágenes de playas de Tamaulipas con lo que serían desechos del cohete que explotó la semana pasada. Sindicatos, gremios y organizaciones sociales argentinas forman el Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos para protestar contra el ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei, liderado por Federico Sturzenegger, denunciando desregulaciones, despidos y reformas regresivas en derechos laborales y previsionales en un contexto de crecientes movilizaciones. Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes y secretario de prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, la CAN. Estamos marchando y levantando nuestra voz contra el Ministerio de Desregulación que está destruyendo todo, es el Ministerio de Destrucción que preside Sturzenegger. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores Estatales, ATE. Hoy es un día muy importante para el movimiento obrero argentino. Se está conformando el frente sindical más grande desde que asumió el presidente Milei, un frente que tiene como principal desafío unir todas las luchas, unificar todos los reclamos que se están llevando adelante en la Argentina. Los miércoles se han consolidado como un día de protestas en Argentina desde que diferentes sectores de la población comenzaron a acudir a las protestas de los jubilados, apoyando su reclamo y sumando sus propias demandas al gobierno de Javier Milei.